Que Dios los bendiga, amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy domingo 29 de octubre, Día del Señor. No dejen de asistir con la iglesia. Estamos en la serie Esperanza Viva. Este devocional es el 27 y se titula Victoria Cósmica. Victoria Cósmica, ya vamos a ver por qué a lo largo de este devocional, porque déjenme les advierto, les aviso, les anuncio que este devocional vamos a estudiar uno de los pasajes más difíciles de comprender de toda la Biblia. Diría yo que el más difícil de entender del Nuevo Testamento. Y no quiero asustar a nadie, esto no va a ser una clase así demasiado profunda, espero yo, sino más bien alguna palabra para nuestra vida, algo que podamos entender de Dios. Ese es el punto de leer la Biblia, ese es el punto de estar aquí. Queremos estar en contacto con Dios, conocerlo mejor, ser formados a la imagen de Cristo Jesús. Y espero que para eso sirva este devocional. Y además, pues con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros. Y tampoco quiero asustar a nadie. Miren, la palabra de Dios tiene un mensaje para todos, accesible para todos. Con mucho estudio o sin poco estudio, o con poco estudio, me refiero, seamos gente muy preparada o gente no tan preparada, la palabra de Dios tiene algo que decirnos. Ahora, sí hay pasajes que son muy obvios y claros, pero hay pasajes que requieren más estudio, más reflexión, hay pasajes que requieren herramientas, ¿no? Comentarios, contexto histórico, diferentes versiones. Hay pasajes ya mucho más complicados que tenemos que ir a los idiomas originales y muchas cosas que nos ayuden para entenderlo. Este pasaje es de esos difíciles, así es que pidámosle a Dios que Él nos ayude, nos acompañe y que podamos entenderlo. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 19 al 20, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Te pedimos que nos hables, que nos ayudes a entender tu palabra, más allá de lo complicado de este pasaje, Señor, que algo te conozcamos más, Señor, que nos acerquemos más a ti, que seamos formados a imagen de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 19 al 20, que dice así. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. De entrada ella es una frase difícil de comprender, pero vamos a acordarnos de qué está hablando. Está hablando de Jesús que fue crucificado en la carne, o sea, en carne y cuerpo. Jesucristo vino a este mundo, tomó cuerpo humano y fue crucificado y murió, pero después resucitó en espíritu, fue vivificado en espíritu y después dice, y así en espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí surgen muchas preguntas. ¿Qué predicó? ¿Qué anunció? ¿Qué proclamó? ¿Y quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Y por qué están encarcelados? ¿A quién se refiere? Vamos a seguir estudiando. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué tiene que ver Noé aquí, mis amados hermanos? Bueno, dice aquí que Jesús predicó a los espíritus encarcelados que habían desobedecido en tiempos de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mañana hablaremos de todo esto, de las personas que fueron salvadas por agua. Por lo pronto nos vamos a concentrar en lo más difícil de entender de este pasaje, que tiene que ver con en qué momento fue Cristo a anunciar, qué anunció, a quiénes son esos espíritus encarcelados de tiempos de Noé. Hay muchas preguntas aquí que responder y hay muchas diferentes opiniones, diferentes interpretaciones, pero hay tres, digamos que categorías en las que podamos resumir las principales interpretaciones de este texto. Obviamente cada una de estas tres pueden tener muchas ramificaciones, depende de cómo se responda a estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Qué predicó? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿En qué momento específico? ¿Y en dónde se les predicó? Para cada una de esas preguntas hay diferentes respuestas y entonces la combinación crean muchas opciones. Pero vamos a decir tres categorías para responder, para entender este texto. La primera le vamos a llamar la teoría del descenso de Cristo al infierno. Hay quienes dicen que Cristo descendió al infierno cuando fue crucificado. Digamos que esta teoría responde a la pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús entre que fue crucificado y resucitó? Si fue crucificado un viernes y resucitado el domingo, ¿qué estaba haciendo el sábado? Bueno, dicen algunos, descendió al infierno y predicó el evangelio a los espíritus encarcelados, o sea, a la gente que había muerto. ¿Y por qué dice específicamente a aquellos en tiempos de Noé? Bueno, aquí está algo que me parece rescatable de esta teoría, aunque yo rechazo esta teoría, pero algo rescatable es esto, que nos habla de la universalidad del amor de Cristo Jesús, al grado que incluso aquellos del tiempo de Noé
la generación más perversa de todas. Era tan perversa que Dios decidió destruirlos para empezar de nuevo. Incluso aquellos, dice aquí, Cristo fue y les predicó. Y entonces este texto nos hablaría de que todos han tenido oportunidad, incluso los que vivieron antes de Cristo. Porque claro, si solo hay salvación en Cristo Jesús, y si solo hay salvación por creer el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, ¿qué pasa con todos aquellos que vivieron antes de Cristo? ¿No tuvieron oportunidad? Bueno, dice esta teoría, Jesús descendió al ámbito de los muertos para predicarles el Evangelio. Por más que esa idea de la universalidad del amor de Cristo Jesús y de que todos tienen la oportunidad no suena bonita, esta teoría hay que rechazarla rotundamente, por dos razones. Número uno, porque la Biblia enseña claramente que después de la muerte ya no hay oportunidad de convertirse a Cristo Jesús. Tenemos una oportunidad de creer en Cristo Jesús la vida entera. Los 15, 20, 80 o 115 años que dure nuestra vida, esa es nuestra oportunidad para creer en Cristo Jesús. Y la Biblia enseña que es la única oportunidad, que después de la muerte hay un abismo infranqueable entre vivos y muertos, y que o creímos durante vida o no, estamos condenados. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y una segunda razón es porque podemos caer en una idea muy equivocada de que Cristo Jesús descendió al infierno como si el sacrificio de Cristo Jesús se haya hecho para el diablo, para entregarse como tributo al diablo, como si el diablo fuera el que tiene en control, el juez que recibe el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso es completamente, rotundamente equivocado y hay que rechazarlo fuertemente, porque el sacrificio de Cristo Jesús no fue para el diablo. El sacrificio de Cristo Jesús se hizo delante del trono de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Dios es el juez, Dios es el que tiene el mundo en sus manos, no el enemigo. Es Dios el que tiene el mundo en sus manos. Una vertiente de esta teoría diría que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados, no para que se conviertan, sino simplemente para anunciarles la salvación. Pero eso también sería muy raro, porque es como pensar que Cristo Jesús está así como diciéndoles, lero, 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 están perdidos. Y por supuesto que no es la idea de un Señor lleno de gracia y amor como en el que nosotros creemos. Por eso hay una segunda teoría. Y esta segunda teoría también está bien rara. Y yo dudé si contárselas, pero se las voy a contar. Se llama la teoría de la victoria cósmica de Cristo. ¿Y por qué está un poco extraña? Bueno, porque tiene que ver también con una interpretación de Génesis 6. En Génesis 6 se nos habla de los hijos de Dios que tienen hijos, que procrean hijos con las hijas de los hombres, y hay una interpretación muy rara de ese pasaje, que no es la que comparto yo, pero dice que los hijos de Dios eran seres espirituales, seres ángeles caídos, que tuvieron hijos con mujeres, y hay una especie de, el fruto, lo que surgió, fueron una especie de seres interespecie o interraciales, pero con mujeres combinadas con hombres, no con hombres, con ángeles caídos, y que surgieron espíritus malignos, y que esos espíritus malignos son los que andan influyendo a los seres humanos para pecar, y que por eso abundó el pecado en tiempos de Noé, y que cuando Jesús resucitó, les fue anunciar su victoria a estos espíritus malignos, como diciendo, he triunfado, he vencido estos espíritus que estaban encarcelados porque Dios los había atado. Ahora, todo esto viene de un libro deuterocanónico, un libro que no está en la palabra de Dios, pero que se llama Enoch, el primer libro de Enoch, y que nos habla de todo esto que yo les acabo de contar. Y algunos dicen, bueno, Pedro está utilizando esas referencias para hablar de esto y le está diciendo esto a una cultura que tenían muy en cuenta todas estas historias del arca de Noé, etc. Me parece que también es necesario rechazar esta idea, que me quedo con algo rescatable de esta idea. Sobre todo rechazamos esta idea porque no comparto esa interpretación de Génesis 6, de que hay una especie de mezcla entre mujeres y ángeles caídos de quienes surgen los demonios. La verdad es que no comparto esa idea, me parece demasiado mitológica como para que sea algo que enseñe la Biblia. Pero hay algo que rescato de esta idea y que me parece que eso sí se enseña en este pasaje, que es la victoria cósmica de Cristo. Que Cristo Jesús en la cruz del Calvario derrotó a todos los poderes malignos de este mundo, y su victoria es esa resurrección. Y eso lo rescato, aunque rechazo esta teoría. Y la tercera, que me parece que es lo que significa este texto, la teoría de la preexistencia de Cristo Jesús en tiempos de Noé. Mira, mi hermano, Cristo no comenzó a existir cuando nació en Belén. Cuando nació en Belén comenzó a existir el Verbo encarnado, Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios, porque solo hay un Dios,
la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, se hizo hombre y comenzó a existir como Jesús cuando nació en Belén. Pero antes de eso existe, desde siempre, porque es Dios y existía antes de la creación. No me pidas que te explique la Trinidad en un minuto, porque no podría, porque ni se puede en 1000 años, menos en un minuto, pero lo creemos, que existe desde siempre, es Dios, antes de la creación. Entonces, cuando antes de Cristo Jesús, antes del Evangelio, antes de Cristo Jesús, toda la gente que existió en el tiempo antes de Cristo Jesús, la gente en tiempos de Noé, de Moisés, pensemos a lo mejor también en los habitantes de América prehispánica, que cronológicamente no es antes de Cristo, pero sí es antes de que llegara el Evangelio de Cristo Jesús aquí a América. ¿Cómo podían conocer a Dios? ¿Estaban perdidos? No. Dios también les hablaba, Dios también hablaba de manera espiritual a su espíritu. La Biblia lo dice en Romanos 1:21, que el poder de Dios y su existencia se ve en la creación. Y la gente por la creación, porque Dios nos habla a través del sol, la luna y las estrellas, porque Dios habla a nuestro corazón, porque somos sus criaturas, podemos creer en Él. Y creer en ese Dios es creer en Cristo. También son salvos por Cristo Jesús. Aunque no conozcan la historia de Cristo Jesús, aunque no conozcan el nombre de Jesús, aunque no sepan que existe la Biblia, aunque no haya nacido todavía Cristo Jesús, todo aquel que cree en Dios es salvo por Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, que Cristo Jesús en su preexistencia también le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son los espíritus encarcelados? Pues toda la gente del tiempo de Noé, que eran malvados, extremadamente malvados. Estaban encarcelados espiritualmente a la maldad y al pecado que abundaba en aquella época. Y Noé les predicó, pero esa predicación, Cristo está presente en esa predicación. Así es que nadie tiene excusa. Oh, no, es que yo viví antes de Cristo, nunca supe nada de la cruz, del Evangelio. Pero Dios habló a tu corazón. Porque el mismo Dios de Cristo Jesús es el mismo Dios que ha existido desde siempre. Y si la gente de tiempos de Noé, que son la gente más malvada que ha existido en la historia de la humanidad, tuvieron oportunidad de creer, nadie tiene excusa, porque todos pudieron haber creído en Cristo Jesús. Vamos a las 3 enseñanzas, porque esta es la teoría que aceptamos. Entonces aunque hay un poco de algo rescatable, por lo menos ideas de alguna de estas interpretaciones, pero esta me parece ser la más clara, la más sensata, de la que habla este texto, de la que nos está hablando el apóstol Pedro. Pero hay 3 enseñanzas para nuestra vida. Número 1, hermanos, solo hay una oportunidad esta vida. Solo hay una oportunidad para creer. Aprovéchala. El tiempo de creer es hoy. Número 2, Dios muestra su amor a todos. A todos. A los que vivieron antes de Cristo, a los que vivieron después de Cristo. Todos tienen oportunidad. Todos tienen oportunidad de creer en Dios. Y todo el que cree en Dios será salvo por Cristo Jesús. Aunque ni sepa. Aunque no sepa la historia de Cristo Jesús. Pues no, si vivió antes, ¿cómo vas a ver? Pero si creen en el Dios que creó el mundo, en el Dios que envió a su Hijo Jesús, aunque no lo sepan, son salvos por Cristo Jesús si ponen su fe en ese Dios. Hasta los peores tuvieron oportunidad. Todos tienen oportunidad. Y número 3, Cristo tiene todo el poder, mi hermano. Cristo tiene el poder sobre el mundo entero, sobre espíritus, sobre enfermedades, sobre cataclismos. Él venció en la cruz del Calvario. Confiemos en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este texto que aunque es difícil de interpretar, tú nos das, Señor, una palabra. Permítenos creer en ti, en tu poder. Creer hoy, Señor, porque solo hay una oportunidad, Padre Santo. Y saber que para todos hay oportunidad si creemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Pido bendición para todos ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.